Hola, en este video vamos a hablar de iterables, iteradores y generadores. Los iterables son objetos que se pueden recorrer utilizando un ciclo for o un bucle while. Regularmente tienen un método iter o un método getItem. Para eso vamos a crear una variable de tipo lista y vamos a almacenar en ella los palíndromos que hay entre el -1000 y el 1000. Con la función dir podemos ver todos los métodos que tienen. Dentro de ellos tenemos el método getItem y el método iter. No todos necesariamente tienen ambos. Lo que nos permiten estos métodos es que los podamos convertir en un iterador. Podemos recuperar estos valores siempre que queramos, ya que los iterables siempre se almacenan en memoria. Por eso aquí, por ejemplo, los vamos a recorrer 10 veces y vemos que siempre nos devuelve los valores. Los iteradores son estos objetos que nos permiten recorrer uno a uno los elementos almacenados. Tienen el método next y el método iter, que son los que hacen posible que se diferencien un iterador de un iterable. Vamos a evaluar todas estas clases y vamos a verificar cuáles tienen tanto el iter como el next, y los que solamente tienen el iter entonces serán iterables, y los que no tienen ninguna de las dos son objetos que no se pueden recorrer. Por ejemplo, aquí vemos que en tanto el enumerado como el generador son de tipo iterador, o sea que son iterables, porque todos los iteradores son iterables, mas no todos los iterables son iteradores. Si queremos construir nuestro propio iterador personalizado, podemos heredar de collection y vamos a crear, por ejemplo, un iterador personalizado. Heredamos de la clase iterator, reescribimos la función next con la lógica que va a tener nuestro iterador y creamos una función iterable que va a heredar de iterable, y para ello reescribimos la función iter que nos debe retornar la instancia de un iterador, en este caso nuestro iterador personalizable. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente comparar unos valores dentro de un rango, y cuando ya supere el valor inicial al final, quiere decir que ya terminó la iteración y el iterador ha sido completado. Si queremos en una sola clase tener tanto el iterable como el iterador, también heredamos de collection y hacemos una herencia múltiple. Vamos a reescribir tanto el método next con la lógica del iterador, y el iterable vamos a retornar la instancia al objeto, que es un objeto iterador como lo veíamos acá, y vamos a tener ambos métodos juntos. Vamos a declarar una variable de tipo listado y vamos a ver los métodos que tiene. Dentro de estos, como es una clase lista, tenemos el iter y el getItem. Si intentamos recorrerlos con el método next, que es la manera de recorrer un iterador, vamos a ver que nos va a generar un error porque no tiene este método. Y si utilizamos la función next que nos entrega Python para recorrer un iterador, también vemos que nos va a decir que esto no es un iterador. Nosotros podemos convertir un iterable en un iterador utilizando un casting o una función. Para esto vamos a declarar otra vez la variable de tipo listado desde el número del 1 al 9 hasta el 0, y vemos que tiene el método iter y el getItem, pero no lo podemos recorrer. Entonces vamos a castear esta variable. Para eso utilizamos la función iter y la almacenamos en una variable que se llama iterCasting, y vemos que ahora sí tenemos el método next además del método iter. Por eso podemos utilizar este método para recorrerlo, o la función que nos entrega Python, y entonces vamos a ver que nos va a entregar los números aquí 1, 2, 3, 4, por eso nos muestra, y vamos a terminar la iteración. También podemos utilizar el método iter y nos va a dar el mismo resultado que acá. Aquí ya nos está generando el iterador. Vemos que tiene tanto el método next como el método iter y lo podemos recorrer de la misma manera. Aquí al final, si nosotros lo casteamos con lista, es lo que hace es recuperar todos los valores directamente del iterador. El tema del iterador es que solamente se puede recorrer una vez los valores, porque estos se van generando uno a uno y no quedan después almacenados en memoria. Entonces, si queremos, por ejemplo, acá terminamos todos los valores y si queremos recorrer otra vez el iterador, como no existe ya sus valores, nos va a dar un stop iteration, porque ya no hay más valores que recorrer.
Entonces hay que tener especial cuidado si lo queremos recorrer una sola vez o si queremos tenerlo de manera permanente para elegir entre un iterable y un iterador. Vamos a hacer un iterable personalizado donde aquí solamente vamos a coger una cadena y la vamos a procesar a Jorge Cardona. Vemos que en nuestro iterable, pues nosotros declaramos el método constructor de nuestro iterador personalizado, reescribimos el método next porque es un iterator, y en el iterable vamos a reescribir el método iter y vamos a poner el constructor para que sobre esto le mandemos la cadena que queremos evaluar. Entonces vemos los métodos que tenemos y acá lo vamos a convertir en un iterador, porque vamos a llamar este iterable, como tiene el método iter que devuelve la instancia del iterador, entonces vemos que ya tiene los métodos que necesitamos, que son el next y el iter, por lo cual lo podemos recorrer, tanto con el método next o como con la función iter, y podemos recuperar todos los valores. O lo podemos hacer de una sola manera, como lo hemos dado, con iterador iterable, y declaramos todas las funciones mágicas acá y las reescribimos y hacemos la misma manera. Esto también lo podemos recorrer utilizando un for. El for tiene la capacidad de reconocer cuando el ciclo se ha terminado para que no genere una excepción. Por eso no genera una excepción después de que finaliza la iteración. Los generadores son un tipo de iterador especial, ya que estos no almacenan totalmente los datos en la memoria RAM, como si lo hacemos con este iterador, por ejemplo, personalizado, que nosotros generamos el objeto y él ya tiene todos los valores que nos va a retornar guardados en memoria. Diferente es el generador que él los va recuperando uno a uno y solamente los genera cuando nosotros lo estamos llamando. Además, los generadores tienen de diferente que no utilizan la palabra return, sino la palabra yield. Una función normal, que esta, por ejemplo, aloja una lista de valores, necesitamos una variable auxiliar y recorrer un for y guardar esos valores y después retornarlos. En un generador no necesitamos esa variable auxiliar, ya que él nos retorna esto como si fuera una lista y en vez de utilizar el return, nosotros utilizamos el yield. Lo podemos recorrer también con un ciclo for, como los iteradores, porque es una clase de iterador. Podemos ver que los métodos aquí con la función dir también tienen el método next y el método iter, por eso lo podemos recorrer también con estos métodos que vamos a ver a continuación, con el list, con el set o con el next. Vamos a hacer una función generadora y como vemos cada valor que vamos a recuperar uno a uno está precedida por la palabra yield. Entonces esta función la vamos a almacenar en una variable y vamos a ir recuperándola con la función next de Python uno a uno. Vemos que tenemos un stop iteration porque cuando terminamos el recorrido queremos recuperar un valor adicional y él ya sabe que esta función generadora no tiene más valores, por eso nos genera este stop iteration. Entonces vamos a controlarlos con una excepción, donde vamos a ver aquí que vamos a tratar de recuperar un valor y si no, entonces la excepción y le decimos que nos finalice la iteración. Si no, de lo contrario, entonces nos devuelva el valor, así como vemos aquí. Entonces vamos a ir usando esto de manera continua para los otros ejemplos. Si directamente, como esto es una función generadora, la podemos llamar, la casteamos con list, entonces vemos que recuperamos los valores y con set, pero no necesariamente en el mismo orden, ya que set por debajo maneja otras maneras de recuperar la información y elimina los duplicados. Aquí vamos a crear un generador con un comprehension list o un generator comprehension que está precedido por los paréntesis y vamos a ver que cuando generamos esto tenemos un objeto generador y si además lo recorremos vemos que nos entrega la misma información que nosotros teníamos creando la función de esta manera. Como lo vimos, esta función es equivalente a esta función que tenemos acá. Si nosotros queremos recorrer una lista dentro de una lista, normalmente utilizamos un for dentro de otro for, un for anidado y recuperamos los valores. Utilizando la cláusula GLFROM, nosotros nos ahorramos uno de los for que tenemos aquí y podemos recorrer una lista
dentro de la lista. Entonces recorremos la lista normal y con GFront estamos recorriendo otra lista y por eso nos ahorramos esto. También podemos utilizar un GFront dentro de otra función. Entonces aquí tenemos una función generadora de astronomía que tiene estos valores y aquí los números y vemos que aquí dentro de números vamos a llamar por ejemplo a lenguajes que lo tenemos por ahí arriba. También vamos a llamar a astronomía y a generador. Entonces vemos que aquí en unos casos nos devuelve un objeto generador porque no estamos utilizando el GFront. Aquí en lenguajes no estamos utilizando GFront y entonces él nos devuelve ese tipo de objeto. En este primero si utilizamos el GFront, por eso él es capaz de recuperar cada uno de los valores dentro del generador. También podemos ver los métodos que tenemos dentro de una variable función objeto generador, donde los más importantes serían el next y el iter, que son los que permiten que se puedan iterar, y también podemos utilizar el método next como lo vimos acá. Entonces vamos a recorrerlos. Aquí en este caso vamos a llamar varios tipos de generadores y vamos a ver la ventaja que tiene: lista generador, lenguajes, astronomía y números, y vemos que en vez de recuperar todos los valores de uno a uno por lista, él recupera solamente el primer valor del generador, del primer generador que es lista generator, aquí Python, que son de los lenguajes, astronomía y de los números, ya que dentro de esto yo le estoy diciendo que me libere solamente el primer elemento de la lista, que es un generador, y basado en eso, si me saque uno de los valores y me los muestre, y que esa lista me la guarde para poderla seguir recorriendo. Si queremos nosotros enviarle valores a un generador, nosotros podemos capturar esos valores utilizando las variables que necesitemos y le vamos a igualar a GIL. Con esta cláusula nosotros podemos tener esos valores y después los retornamos, como vemos aquí. Entonces nosotros vamos a, por ejemplo, a ir recorriendo del 10 al 20 y vamos a generar esto y le vamos a enviar estos valores y vamos a ver cómo lo recupera. Entonces aquí tenemos, digamos que la suma de estos valores que nosotros necesitamos. Si queremos hacerlo con condicionales, pues antes de recuperar los valores ponemos el condicional. Por ejemplo, aquí vamos a tener unos valores y aquí los guardamos en esta variable y vemos acá todos los valores que nosotros necesitamos y vemos el comportamiento que le estamos enviando aquí al generador, y por eso obtenemos los resultados que vemos aquí. Si queremos lanzar nuestras propias excepciones en un generador, excepciones personalizadas, sobre el generador utilizamos el método throw y después el tipo de excepción que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí se le dice que cuando sea mayor a 5, o sea después del 6, nos mande la excepción, como lo estamos viendo acá. Entonces vemos que nos muestra el mensaje que nosotros pusimos. Si queremos finalizar por alguna manera un generador, ya que los generadores se utilizan sobre todo para listas que son muy grandes o infinitas, o que son tan grandes que la memoria no es capaz de reservarla, en algún momento nosotros podemos evaluar un valor que necesitemos y queremos parar ahí. Entonces, basado en esto, digamos que nosotros utilizamos el método close. Aquí en el ejemplo le decimos que cuando sea mayor a 5, entonces nos finalice la iteración. Si queremos utilizar unas canalizaciones o pipes con los generadores, por ejemplo, aquí tenemos dos funciones generadoras, una de Fibonacci y una de cuadrado. Nosotros podemos pasarle una función como parámetro a otra función. Entonces vemos que a Fibonacci le pasamos los 10 primeros números que nos los muestre, y aquí a cuadrado le estamos diciendo que sobre esos números nos calcule el cuadrado, y aquí sobre estos que nos haga la suma de todo eso, como vemos acá. Podemos comparar el consumo de memoria de una lista versus un generador. Aquí que vamos a solamente con 100.000 datos y vemos que nos genera 85.176 bytes. Mientras que con el generador, recuerde que aquí lo estamos generando con comprehension, aquí la lista comprehension, generator comprehension, y vamos a ver que después de recuperar todos los valores, cada valor que se genera solamente ocupa 24 bytes y la lista del generador o el generador en sí solamente ocupa 104 bytes, pero pues
Aquí vamos a ver que la velocidad de procesamiento, por ejemplo, para 1 millón de datos en una lista se genera muy rápido comparado con un generador que se demora un poquito más. Además que, por ejemplo, aquí solamente llama las 5 funciones propias, ya que en la primera función él es capaz de generar todos los datos que necesitamos, mientras que cuando utilizamos el generador él tiene que hacer 1.500.000 llamados, porque por cada valor del generador él necesita llamarlo, entonces vemos que se demora un segundo más. Entonces, cuando necesitemos velocidad, si los datos nos da para la memoria, lo podemos almacenar en una lista normal, o si necesitamos cuidar de la memoria, podemos utilizar un generador. Espero que les sea de mucha ayuda este video.